Desde el próximo sábado, niñas, niños, adolescentes y hasta bebés podrán disfrutar con la programación de Mis Pininos Sabatinos en el Complejo Cultural Los Pinos. Para explicarnos en qué consiste este programa, hoy nos acompaña Antonio Rodríguez. Él es titular del programa Alas y Raíces. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias por estar con nosotros en 21 Noticias. Al contrario, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Pues para empezar, platícanos, ¿qué es este programa Alas y Raíces? ¿Qué hacen? Bueno, Alas y Raíces es el nombre, digamos, coloquial con el que se conoce a la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, ¿no? Lleva este nombre, este apodo, Alas y Raíces a los niños, que es en realidad el nombre del programa, ¿no? Y se trata de acompañar los procesos culturales para los pequeños desde 0 hasta los 17 años, es decir, adolescentes, primera infancia, que son los bebés, y los niños en edad, niñas y niños en edad escolar. Antonio, ¿por qué decidieron ustedes buscar alguna opción de entretenimiento para la primera infancia? Lo platicábamos brevemente antes de la entrevista. La verdad es que no hay muchas opciones para los más pequeños de la casa y es muy importante para su desarrollo, para su aprendizaje y también para sus momentos de recreo, los necesitan. Así es, porque por lo general tenemos la idea de que la cultura es algo a lo que se tiene acceso ya cuando se tiene plena conciencia y uso del lenguaje, ¿no? Porque las actividades culturales, por lo general, pues esa es la idea que nos dan, ¿no? Hasta que podamos comprenderla. Así es, y que podamos obviamente tener acceso a ellas a través de un escenario, ¿no? Poco pensamos en los bebés, pero los bebés también son sujetos activos culturalmente, es decir, desde que una madre le canta a su hijo, ahí hay un vínculo de cultura, es la palabra, es la melodía y por supuesto estás creando un lazo con el mundo, ¿no? Yo creo que eso es importante atenderlo, es decir, si entendemos por cultura toda actividad humana, pues es primordial pensar entre los vínculos culturales que se dan entre la madre y el hijo, y el padre y el hijo también, hay que decirlo, ¿no? Y los beneficios que esto puede traer, bueno, pues después de escuchar esto, seguramente las familias que tienen pequeños y jovencitos en casa, pues querrán saber a dónde pueden acudir. Ustedes participan dentro del Complejo Cultural Los Pinos a partir de este sábado con un proyecto Mis Pininos Sabatinos. ¿De qué se trata? Así es, tuvimos ya el 4 y 5 de mayo una celebración, una fiesta por la diversidad creativa, en el que tuvimos la fortuna de tener 42,000 asistentes, ¿no? Hubo una oferta grande, hubo más de 25 conciertos, muchos laboratorios creativos. Y entonces, bueno, a raíz de esto, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, nos pidió que hiciéramos una programación regular. El último sábado de cada mes va a haber conciertos, va a haber talleres creativos, narraciones orales, hay exposiciones a las que todo el mundo tiene acceso ahí en el Complejo Cultural Los Pinos. La forma de llegar, pues a través del metro, es más sencillo porque no hay un estacionamiento. Hay que ser claros también con esto. Es mucho más fácil el acceso a través del metro, está el metro Constituyentes o el metro Auditorio. Pensamos que es importante reconocer la agencia cultural del niño, es decir, la capacidad cultural, no solo como público espectador, por eso Mis Pininos, ¿no? La palabra pinino nos remite a que vamos empezando con las disciplinas artísticas, pero no es solo disciplinas artísticas, de repente identificamos siempre la cultura con las bellas artes y la cultura es algo que está en ebullición por todos lados en México. Entonces, por ejemplo, este sábado tenemos una oferta musical que tiene que ver sí con las primeras infancias. Va a estar Mariana Mayol, invitamos a todo el mundo, es un concierto gratuito, va a ser en el Salón Adolfo López Mateos de 4 a 5 de la tarde. Pero también una propuesta de son jarocho, cumaltic, para bebés y para niños de primera infancia. Hay para toda la familia. Ustedes también contemplan a los adolescentes. Esta es una etapa pues también complicada que genera momentos de tensión y de estrés en la familia y pues la cultura es una excelente alternativa para resolverlo. Nos decías ya, ¿todos sus eventos serán gratuitos? Todos los eventos son gratuitos. Hay más eventos en la Ciudad de México. Va a haber también eventos para el verano, ¿no? Todo lo pueden encontrar en redes sociales. Estamos como Alas y Raíces. En Twitter, Alas y Raíces. Perfecto. Y en la página pueden descargar incluso el programa, porque es esta idea de que ya no hay por qué tampoco imprimir tanto papel, ¿no? Y que tiene un uso efímero. Si desde
su teléfono, descargan la programación y van para allá, ya lo tienen en el teléfono todo registrado. Antonio, es importante decir que el cupo es limitado, son actividades gratuitas. ¿Se necesita alguna reservación? ¿Hay que llegar? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? ¿Qué nos aconseja? Simplemente con que lleguen algunas de las actividades, como dices, tienen cupo limitado, porque los talleres obviamente entre 20 y 30 niños, y también depende un poco de la edad. Hay algunos talleres especializados para adolescentes, otros para bebés, primera, segunda infancia, ¿no? Y los conciertos son abiertos a todo el público, la familia entera puede entrar, ¿no? Son espacios seguros. Ahora los programamos adentro del Salón López Mateos, porque pues estamos en una temporada de lluvias y sería exponer a la gente si lo hacemos en el jardín. En otros momentos del año se van a hacer en los jardines para que vayan. Pues bueno, ahí está la invitación, Mis Pininos Sabatinos, el último sábado de cada mes, Alas y Raíces, ofreciendo oportunidad de entretenimiento y cultural para toda la familia. Muchísimas gracias, Antonio Rodríguez, titular del programa Alas y Raíces. Pues esperemos que muchos visitantes este sábado y que así sigan todas las funciones que ustedes tendrán. Pues muchísimas gracias y ahí esperamos a la gente. Ahí estaremos. Muchísimas gracias, Antonio.